Bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática 2026, que corresponde al primer trimestre del año titulado Uniendo el cielo y la tierra. Encontramos la lección número 3 con el tema Vida y Muerte, que corresponde del sábado 10 al viernes 16 de enero. Aquí podemos ver en la introducción del día sábado 10 de enero el texto clave sumamente importante que nosotros lo hayamos aprendido y que lo hayamos grabado en nuestros corazones. Filipenses capítulo 1, verso 21, donde Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La lección comienza afirmando una verdad contundente. La muerte no es parte natural de la vida, sino su enemigo. La muerte se convierte en un enemigo de la vida. Cristo vino precisamente a derrotar la muerte y a liberar al ser humano del temor que la muerte produce. Pablo, aunque enfrentaba prisión y posible ejecución, tenía una convicción clara: su vida y su muerte pertenecían a Cristo. El apóstol Pablo entendía que la vida es breve y que cada día debía ser aprovechado para glorificar a Dios y fortalecer la unidad de la iglesia. Interesante esto, ¿va? Porque esta perspectiva transforma la manera en que enfrentamos el sufrimiento, el servicio y aún la muerte misma. Por eso aquí tenemos un consejo interesante del espíritu de profecía que dice: la única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. Vivamos en contacto con el Cristo vivo. Esto lo encontramos en el discurso maestro de Jesucristo, página 100 a la 101. Día domingo, 11 de enero. Cristo será magnificado. Aquí encontramos el texto bíblico Filipenses capítulo 1, verso 19 al 20. Pablo no estaba obsesionado con su liberación, sino con algo más grande: que Cristo fuese magnificado en su cuerpo, ya fuera por vida o por muerte. Qué interesante, ¿va? Porque su mayor carga no era el sufrimiento personal, sino el bienestar espiritual de las iglesias. Qué deseo más poderoso del apóstol Pablo. Por eso el verdadero liderazgo cristiano se revela en un amor pastoral profundo, como el de un padre por sus hijos. La fidelidad en medio de la prueba se convierte en un testimonio silencioso, pero poderoso del Evangelio. Otro consejo interesante del Espíritu de Profecía nos dice: Jesús será magnificado. El yo se esconderá y se verá que Cristo es todo en todos. En el libro Conflicto y Valor, página 365. Día lunes 12 de enero. Morir es ganancia. Aquí encontramos los textos bíblicos de 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 6 y Filipenses capítulo 1, verso 21 al 22. La vida cristiana se desarrolla en medio del gran conflicto. No luchamos con armas humanas,
en ninguna manera, sino espirituales. La palabra de Dios, el dominio propio y la obediencia a Cristo son sumamente importantes en nuestra vida. Para Pablo, morir no era una derrota, sino ganancia, porque Cristo ya había vencido en la cruz. Vivir significaba servir. Morir para Pablo significaba descansar con la seguridad de la resurrección. Por eso, hermanos, la verdadera victoria no está en defender nuestros derechos, sino en someternos a la voluntad de Dios. Aquí encontramos otro consejo del Espíritu Profecía que nos dice: cada día tenemos que resistir la tentación y ganar la victoria sobre el egoísmo. Esto lo encontramos en el libro Recibiréis Poder, página 355. Día martes, 13 de enero. Tener confianza. Nuestro texto bíblico para ese día fue Filipenses capítulo 1, verso 23 al 24. Cuando Pablo habla de partir y estar con Cristo, no está enseñando que el alma vaya al cielo al morir. La Biblia es clara: la muerte es un sueño hasta la resurrección. Así es que para el creyente, el siguiente instante consciente después de morir será ver a Cristo, regresar en gloria. Por eso, hermanos, esta esperanza le permitía al apóstol Pablo vivir sin miedo y morir con paz. Sin embargo, eligió seguir viviendo porque su presencia aún era necesaria para fortalecer a la iglesia. El consejo del Espíritu de Profecía nos dice: Cristo era la figura central. El yo estaba escondido. Cristo era revelado y ensalzado. Esto lo encontramos en el libro Exaltada a Jesús, página 240. Día miércoles 14 de enero. Permanezcan unidos. Este día encontramos los textos bíblicos de Filipenses capítulo 1, verso 27, Juan capítulo 17, verso 17 al 19 y Miqueas capítulo 6, verso 8. La unidad de la iglesia no se basa en emociones, sino en la verdad de la palabra de Dios. Jesús oró para que sus seguidores fueran uno, porque la desunión, ¿qué pasa? La desunión debilita, pero el testimonio cristiano ante el mundo debe de ser la unidad, porque vivir como ciudadanos del reino de los cielos implica practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con Dios. El orgullo es la raíz de la división. La humildad es el fundamento de la unidad. El Espíritu de Profecía nos aconseja de esta manera: la unidad es el resultado seguro de la perfección cristiana. Gloria sea a nuestro Dios. Esto lo encontramos en Reflejemos a Jesús, página 90. Día jueves, 15 de enero. Unidos y sin temor. Este día estudiamos los textos bíblicos de Filipenses capítulo 1, verso 27 al 30. La unidad produce valentía espiritual. Cuando la iglesia permanece unida en la verdad y la misión, no tiene nada que temer. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el sufrimiento por Cristo
no es señal de derrota, sino de fidelidad. Y la Biblia enseña que el camino al reino de Dios pasa por la cruz, pero también por la esperanza segura de la gloria venidera de nuestro Señor Jesús. El consejo del Espíritu Profecía nos dice: aquel en quien habían confiado era capaz de salvar hasta lo sumo. Esto lo encontramos en el libro Los Hechos de los Apóstoles, página 422. Día viernes 16 de enero, culminamos nuestra semana estudiando y meditando con la idea central de la historia de los mártires y de la iglesia, que nos recuerda que la fidelidad a Cristo tiene un precio, pero ¿saben una cosa? Pero también una grande recompensa eterna. Dios restaurará la unidad de su pueblo en los últimos días. ¿Por qué? Porque esta unidad está basada en la verdad y guiada por su Espíritu. Queridos hermanos, como mensaje final de la lección de esta semana que está pasando, quedamos con: la muerte no es el fin. En Cristo vivir es servir y morir es descansar con la certeza gloriosa de la resurrección. Que Dios te bendiga y que esta semana que ha pasado haya sido de grande bendición para tu vida, porque las grandes enseñanzas de la Biblia son para ponerlas en práctica. Nos vemos en el próximo repaso de la lección de Escuela Sabática. Saludos.